Hace unos minutos veíamos pues esta protesta por parte de los docentes y padres de familia y además una interesante entrevista que hizo mi compañero Adair a un estudiante por este regreso a las aulas de los docentes. Pero ¿qué piensa un experto en epidemiología? Se encuentra ya con nosotros el doctor Arturo Rebollón. Bienvenido a Next Noticias. Hola, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí. Doctor, antes de que entremos al tema escolar, pues hablemos primero de los datos que nos acaba de presentar en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. ¿Qué nos puede interpretar de esta información? Sí, claro que sí. Lo primero es que hemos visto algo clave, una reducción del número de casos, donde con respecto a la semana anterior, tenemos una caída de aproximadamente 1.200 casos. El número de muertes se ha mantenido bastante estable desde hace ya casi 5 o 6 meses, dentro de un número bastante tolerable. El número de hospitalización ha caído. Fíjate que es la primera vez que estamos por debajo de 400 hospitalizados, incluyendo sala y cuidados intensivos después de hace mucho tiempo. O sea que estos son indicadores que vamos bastante bien. También hablaron de algunos puntos que probablemente van a ser controversiales porque tienen que ver con esto que la gente ha estado hablando, la separación de la data, estratificándolo entre vacunados y no vacunados, donde tiraron un dato clave. 94% de las personas fallecidas no estaban vacunadas. ¿Eso qué significa? Uno de cada 20 muertos, o sea, 19 de cada 20 muertos han ocurrido en poblaciones no vacunadas. Entonces, esto te pone en perspectiva que la vacunación está en nuestro país funcionando de acuerdo a los estudios de que se reportaba una eficacia de más del 90%, que eso es lo bueno. Sí, importante rescatar esto porque al final en la decisión que debe tomar cada persona en cuanto a vacunarse o no, creo que lo más importante es que sea en base a la información que está y más que sea de nuestro país, porque cuando veíamos la vacunación en otros países podíamos ver lo que estaba pasando, podíamos asumir cosas que podrían pasar en nuestro país, pero ya con datos nacionales ya la circunstancia cambia, ¿no? Es correcto, porque ya sabemos cuál es la situación de acuerdo a nuestro país. Recordemos que nuestro país es un crisol de raza. Nosotros tenemos mezcla de todo tipo aquí y las vacunas podían funcionar distinto de acuerdo a la genética de nuestros países. Entonces, estamos viendo que hay un resultado ya basado en los indicadores más duros que hay del país, que tienen que ver hospitalización y muerte. Y hemos visto que son muy bajas el número de muertes por COVID. Y hay que destacar algo, que no es solamente por COVID. O sea, en Panamá mueren 60 personas por día. 60 personas por día y de las cuales solamente una por día es la que está correspondiendo a COVID en vacunados versus 7, 8 de los que son no vacunados. O sea, que hay que tomar en cuenta eso. Y ahora, con la variante Delta, ya se han encontrado pues 40 casos de esta variante en el país. Como epidemiólogo, ¿qué nos puede predecir de lo que podría pasar a futuro? ¿En qué cantidad de semanas podríamos estar viendo los resultados de la llegada de esta variante a nuestro país? Eso es algo bastante difícil, porque dependiendo del país donde estés, así mismo ha sido la aceleración de los casos. Entonces, sí se sabe que una vez que toca el país, de 6 a 8 semanas es que se ve el punto máximo de aceleración. Nosotros hemos visto ya el número de casos en 6 regiones del país, donde se han documentado 40 casos, pero eso no son solo los casos que hay en el país realmente. Eso es Claro. lo que la capacidad de detección genética son los que han podido aislar gracias a la trazabilidad. Entonces puede que haya más casos circulando, casos más leves, casos más agresivos, probablemente asintomáticos, probablemente en vacuna, pero ya se está viendo que hay una circulación. Pero a pesar que tenemos la variante Delta, estamos en caída, o sea, reportamos una caída del 20% con respecto a la semana anterior en todo el país. O sea que eso también es importante destacar. Importante destacarlo. Y ahora en cuanto a las restricciones también que se mantienen, ¿no? Tomando en cuenta este descenso en la cantidad de casos nuevos reportados en el país, ¿todavía se justifica el toque de queda a las 12 de medianoche en ciertas áreas? ¿Cree que deberíamos seguir manteniendo esta restricción por mucho más tiempo en las áreas en donde, por ejemplo, no se están percibiendo una cantidad mayor de casos? Eso es difícil predecirlo.
y proyectarlo. Lo que sí sabemos es que el impacto de las limitaciones de movilidad es muy corto. O sea, eso sí está documentado, que cuando tú haces restricciones de movilidad tipo cuarentena, toque de queda, tiene que ser algo corto con fecha de entrada y fecha de salida. Por eso, ¿Cuánto doctor, es corto? ya con De este, 2 a 4 semanas. por eso ya tenemos Ya, mucho tiempo con estas restricciones mucho tiempo. en los horarios de toque de queda. Por ejemplo, ya se ha Es muy avanzado poco a que comience. justificable. La respuesta es esa, ¿no? No, es difícil justificarlo después de tanto tiempo. Exacto, Porque, porque por también ejemplo, veamos en otros tú países, pones de todavía en que, otros países se mantienen toques de queda así de, aquí en Panamá se mantiene en la mayor parte del país, hoy se anunciaron menos restricciones, pero continúa un toque exacto. de queda de 12 a 4 de la madrugada, pero ¿es justificable? ¿Se entiende por qué? ¿Tiene algún efecto? ¿En otros países lo están utilizando? Sí, en otros países lo utilizan. Por ejemplo, tú te vas a Costa Rica, que está al lado de nosotros, y ellos tienen un toque de queda constante. Te vas a Colombia, que está al lado de nosotros, tienen toque de queda. Te vas a Perú, tienen toque de queda. Es una estrategia de limitación de movilidad, básicamente. Pero la restricción de movilidad es cuadrada. Tú tienes que adaptarte a la población. ¿Y qué pasa en un país como los nuestros, que son latinos? Digamos, en la industria de las comidas, tú pones que si el happy hour era de 5 a 9, bueno, con toque de queda, bueno, ahora el happy hour empieza de 4 a 7. O sea, que la sociedad se adapta a esto. Entonces, así mismo como la sociedad se adapta, así mismo cambian los patrones de interacción de las personas. Y entonces lo que hacen es que se siguen reuniendo, pero nada más que tienen menos tiempo para hacerlo. O lo hacen antes, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Lo que sí se ve es que es difícil mantener estas restricciones a largo plazo porque causan incertidumbre en la sociedad. Y eso está documentado en múltiples estudios. Doctor, ahora volvamos al tema escolar, ¿no? Ya veíamos pues las protestas por parte de los docentes, padres de familia que mencionan que prefieren que comience el año escolar el próximo 2022 de manera presencial, que todavía no, que cuál es el apuro, que algunas personas piensen que ya llevamos demasiado tiempo sin estar asistiendo a las escuelas. Hablan de que con esta variante Delta sería más peligroso pues llevar a los estudiantes a las aulas de clases. ¿Cuál es su opinión como experto? Vamos a empezar por parte, ¿no? Porque me tiraste bastantes conceptos. Lo primero, ¿estás demasiado apurado? La respuesta es no. O sea, hemos esperado 18 meses para apertura. O sea, eso en ningún concepto es apurado, ¿ok? Porque ya estamos hablando de 1 año y medio de atraso de clase. Segundo, si está la variante Delta circulando, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que mantener los protocolos activos. Y esos protocolos activos los manejan los comités COVID que fueron aprobados por el MEDUCA y por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuántos comités hay? Más de 2.800 comités aprobados, donde hay 4 o 5 personas en la población, de la misma comunidad, de la escuela, que apoyan a que se ejecuten esos protocolos. O sea, que no es solamente dije el comité COVID, estamos hablando de miles de personas trabajando para proteger a los muchachos que van a la escuela. Entonces, hay que darles hacerlo por fase y hacerlo voluntario. ¿Y a qué me refiero con fase? Hay que educar a los maestros del rol, de la importancia que tiene que ellos vuelvan a educar a los niños. Porque hay que estar claro, los maestros son los únicos que están entrenados en educar. Los niños no aprenden igual. Algunos aprenden de manera visual, de manera auditiva y otros aprenden tocando. Pero tú como papá no sabes eso. Eso lo aprenden los maestros a identificar y asimismo adaptan sus clases de acuerdo a los niños. Eso es un arte y una forma de educar que ellos tienen que responsabilizarse. Entonces, si tú haces este concepto que te acabo de decir y les metes promoción de la salud, de control de COVID, tú en una semana educas a todos los estudiantes en prevención y promoción de la salud. En una semana. Porque tiene un ejército de maestros dentro de áreas seguras donde ellos transmiten la información. Y hay que tomar datos locales también. Hay pocos casos de transmisión que se han detectado en los protocolos de la escuela. ¿Y por qué ocurren estos pocos casos? Porque los protocolos sirven y lo encontraron como si fuera un trasmayo y captaron a estas personas, a estos estudiantes infectados de la comunidad.
Doctor, importante lo que menciona. Otro tema también que me viene pues a la mente es, usted siempre defiende los espacios abiertos, Siempre. siempre. Es de hecho como un arma vital para luchar contra el COVID, pero las aulas de clases son espacios cerrados. Eso depende. Si tú te vas a cualquier escuela privada, la escuela pública, tú te fijas en la ventilación de los salones. ¿Y qué son? Son ladrillos decorativos. Ladrillos decorativos, o sea, que tienen ventilación cruzada de los dos lados. O sea, que siempre entra aire y arriba tienen abanico. Entonces, eso te mantiene la ventilación. Entonces, no solamente la ventilación, eso es un pedazo. Tú tienes que incluir las mascarillas, el distanciamiento basado en evidencia, que desde el año pasado se sabe que es 1 metro. Esa es la recomendación de los institutos del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, de Alemania, de Justo eso le iba a Inglaterra, preguntar, porque Italia. los profesores también hablaban que en base a que el Ministerio de Salud cambiaba este espacio entre los estudiantes a solamente 1 metro. Está basado en información y en evidencia. Sí, claro, eso es información y evidencia en los que se sabe que tú puedes, el distanciamiento es menor, es hasta 1 metro, ¿ok? Tú puedes bajarlo hasta 1 metro sin ningún problema. Lo que sí hay que destacar, esta información no es nueva. O sea, esta información se conoce desde el año pasado. O sea, por eso que yo te digo que cada vez que yo oigo la frase de que ¿cuál es el apuro? O sea, ¿cuál es el atraso? O sea, tienen 1 año de estar rechazando la evidencia científica dura, contundente, que permite la apertura segura de las escuelas. Que eso es lo que hay que hacer. Entonces, ya te digo, educación los maestros, educación los padres, protocolo, y ahí tú regresas de manera voluntaria. El que quiere regresar está bien, no pasa nada. Doctor, Y así hay... lo haríamos entonces por fases de los grados superiores e ir poco a poco bajando, porque por lo menos en Panamá están pues vacunando a menores en algunas áreas desde los 12 años y otras a partir de los 16. O sea, que los menores de 12 años no están siendo vacunados. Con esta población, ¿cómo haríamos para el retorno a clases? Tú sigues con todos los protocolos de defensa. Tú tienes mascarillas, distanciamiento, ventilación, jornadas cortas, tratas de hacer lo más abierto posible estas clases y así tú disminuyes el riesgo, porque el riesgo jamás es cero, eso no existe. La gente tiene que tomar en cuenta que desde que tú te despiertas en la mañana, tú tienes riesgo de todo. La gente, te pongo un ejemplo, hay 1 en 543 probabilidades todos los días que cuando te levantas te puedes romper la pierna. Y yo no conozco a nadie de en toda mi vida, de toda la gente que conozco, que se haya roto la pierna levantándose de la cama. Y ese es un riesgo que está ahí. Entonces, hablar de riesgo cero, COVID cero, eliminación de enfermedades, escuelas perfectas, eso no existe en ningún lado, ni va a existir jamás, porque los sistemas perfectos no existen. Lo que sí es que nosotros tenemos que adaptarnos a eso para Incluyendo seguir adelante. incluyendo en este caso que también me lo había mencionado por redes sociales, los niños que tal vez son chiquitos, que tal vez se pueden manipular de una forma no adecuada la mascarilla, que no se quedan quietos. Incluyendo a estos niños con educación, ¿usted cree que podríamos retornar igual a las clases? Ya no lo creo. O sea, ya tenemos 700 escuelas que están dando clases en niños chiquitos, porque empezaron los niños de prekinder primero. Esos fueron los primeros que entraron a la escuela, prekinder y kinder. Y esos niños, al no entender qué es lo que ocurre a su alrededor, ellos siguen la recomendación. Y si tú le dices, para ir a la escuela tienes que ponerte la mascarilla, ellos se la ponen, no se la quitan. Es como que el niño tú le digas, cuando vas para la escuela, no te quites las medias, no te quites el calzoncillo, no te quites el pamper. Asimismo, ellos manejan ese concepto y no se quitan la mascarilla. Y eso ha funcionado perfecto. Y con mascarilla es suficiente para eso. Entonces, una de las cosas que tenemos que decir, yo lo digo abiertamente, no subestimemos a los niños. Ellos están bien adaptados a esta situación y es necesario darles el siguiente paso, que es la interacción social que necesitan para su crecimiento y desarrollo. Súper importante para el desarrollo cerebral. Doctor Rebollón, muchas gracias por siempre hacer docencia aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias, hasta luego. Saludos.